Sí, lo que pasa es que tienen un mejor comportamiento. De alguna forma, sí, lo más sencillo es nada más rematarlos a 90, pero la vuelta adicional hace un mejor comportamiento del estribo. Sí se debería a lo mejor cuidar esa forma de colocar los estribos. No sé si quiera. Básicamente a lo que le pregunto al maestro es la parte del remate del estribo a 45 grados ya en la práctica. Los fierreros lo hacen a 90 grados y la supervisión y el ejecutor ya lo tiene que cambiar a los 45 grados una vez antes del colado. Finalmente esa es parte extra, un trabajo extra que no está contemplado en el precio. Sí sería importante a lo mejor convencer a los maestros desde el principio que lograran hacer el doblez desde... Si lo hacen desde el principio, el armado, son varias checas el número 8 del 10, eso no es tan fácil de armar porque después con eso o cuando lleva más, principalmente pues agregan más cero, el comportamiento de la atención. Sí, pero recordar que esos elementos son pequeñitos, son dalas, no son elementos que necesiten un refuerzo muy grande. Recordar que en el caso de las dalas y castillos, se tiene la creencia común de que el castillo entre más grande y la dala entre más grande se le dan mayores propiedades al muro. Recordar que el muro de mampostería en realidad sigue siendo el muro el elemento estructural principal, y las dalas y castillos lo que intentan es hacer que como una especie de cinturón que haga que el muro se comporte de forma homogénea. Y las traves y castillos, generalmente la gente común que nos pide hacer alguna casa, etcétera, cree que si nosotros le ponemos mucho más acero al castillo y a la dala está mejor reforzada su estructura, cuando en realidad no es así. Lo único que pretendemos con el castillo y la dala es lograr una especie de cinturón, digamos, de confinamiento, para que todas las piezas de mortero trabajen como si fuera un elemento estructural en conjunto. Y eso a veces es difícil entendérselo a la gente común, y los maestros sobre todo luego tienen la idea de reforzar mucho castillos y dalas y no poner mucha atención en la colocación de mortero, que es mucho más importante, digamos, a lo mejor ya como sistema estructural del tabique. Sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta las aberturas. Eso hace que el comportamiento de su estructura sea totalmente distinto. Aquí podemos ver una imagen en donde es muy común en Ciudad de México y alrededores que no hagan caso de poner dalas ni castillos alrededor de ventanas. Y como pueden ver, precisamente esas zonas son las que tienen mayores fracturamientos ante las cargas sísmicas. Esto es, por ejemplo, fotos que tomamos nosotros en nuestras visitas posteriores al sismo, y ver cómo precisamente estas zonas muy cercanas a ventanas y puertas son las primeras que tenían problemas serios. Este es un trabajo experimental en donde se puede ver cómo cambia radicalmente el comportamiento del muro MB1, el que no tiene refuerzos en las aberturas, al comportamiento del muro MB2. Si se fijan, es muchísimo mayor el comportamiento que tiene el MB2 al MB1. Otro punto importante es que muchas veces no revisamos los muros a flexocompresión.
Los muros a flexocompresión tienen que ser revisados tanto en el plano como en algunos casos fuera de su plano. Esta es una forma de crear este diagrama de interacción entre la carga PU y el momento MU. Hay tres ecuaciones que nos permiten conocer estas tres ramas. Por ejemplo, esta primera rama se construye con esta primera ecuación y esta segunda rama se construye con esta otra. La idea es muy similar al diagrama de interacción que hacen para columnas de concreto, y en este caso, por ejemplo, en el 2004 se decía: cuando sean aplicables requisitos del método simplificado, la revisión ante cargas laterales podría limitarse a los efectos de las cargas de la fuerza cortante. Cuando la estructura tenga más de 3 niveles, adicionalmente a la fuerza cortante, se debería revisar la flexión en el plano de los muros que poseen una relación altura a longitud mayor a 2. Pero ahora, en el 2017, ya se quitó la parte de la restricción con respecto a la relación de altura, y prácticamente te está obligando a revisar todos los muros a flexocompresión. El texto dice así: la resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería confinada deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante, los momentos flexionantes en su plano, y cuando proceda también para momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión. En la revisión ante cargas laterales solo se considerará la participación de muros cuya longitud se hace simplemente paralela a la dirección del análisis. Si se fijan, ya quitaron el párrafo donde dice que primero ya no tenemos el método simplificado, entonces ya esta parte salió fuera, y entonces prácticamente te está obligando a revisar por carga vertical, por carga por fuerza cortante, y ahora por momento. Este es un ejemplo, una hojita de cálculo que lo que logra es construir precisamente estas gráficas de interacción, y que podrían ustedes de alguna forma programar en Excel y todo esto para tomar en cuenta los momentos adicionales en la revisión de sus muros. Bueno, la resistencia a cargas laterales en los muros confinados se da por la resistencia propia de la mampostería, el MBR, y se le adiciona el acero de refuerzo horizontal o por mallas de alambre soldado. Aquí tenemos la fórmula para calcular MBR y la fórmula para calcular BSR. Y aquí había un factor de eficiencia que estaba en el manual anterior. El factor ahora sigue existiendo, pero antes era más sencillo calcularlo. Antes te daban directamente un 0.6 y un 0.2. Ahora te necesitas calcular un NS y entrar a estas formulitas para finalmente llegar a la N. Bueno, vamos a hablar ahora de la mampostería reforzada interiormente. Aquí existen varios detalles que te permiten conocer cuál sería el espaciamiento máximo entre celdas consecutivas, extremos de los muros, intersecciones de los muros a cada 3 metros. Te dicen aquí, por ejemplo, en este caso también hay un cambio. No pensé que había aquí un valor distinto. Lo que sí, por ejemplo, es ya nuevamente hablan del tipo 1, tipo 2, y estos valores sí cambiaron con respecto a la versión anterior.
En este caso, por ejemplo, lo están restringiendo a un valor que no puede ser la suma del refuerzo horizontal y el refuerzo vertical, tiene que ser mayor o igual a 8.4 y cada uno por separado tiene que ser mayor a 3. Aquí también existe una condición cuando tus muros transversales no logres hacer el transquiversado de las piezas, entonces te pide que tomes en cuenta un área adicional que está dada por esta fórmula y que te permite un buen comportamiento de la unión entre el muro transversal y el muro principal. Hay que tomar en cuenta estas condiciones. El refuerzo vertical en el interior del muro tendrá una separación no mayor de 6 veces el espesor del mismo ni mayor que 800 milímetros. El refuerzo en los extremos deberá colocarse por lo menos una barra vertical del número 3 con un esfuerzo de influencia especificado de 4200 o refuerzo de otras características con resistencia a tensión equivalente en cada una de 2 celdas consecutivas, o en todo extremo de muros, en la intersección entre muros o a cada 3 metros. Existirá una dala en extremo horizontal de muro, a menos que éste esté ligado a un elemento de concreto reforzado con un peralte mínimo de 100 milímetros. Bueno, aquí también te pide reforzar aquellas zonas en las que tienen aberturas. Nuevamente se hace más estricto, se coloca este nuevo refuerzo para las aberturas de 400 milímetros para estructuras tipo 2 y se pide que se refuerce verticalmente pretiles mayores a 500 milímetros y en este caso esta abertura, por ejemplo, de este ejemplo no requiere un refuerzo. La resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro, bueno, está dada por esta fórmula, en donde vemos la contribución de la mampostería más la contribución del acero, y la resistencia a flexocompresión está dada por estas fórmulas. Igualmente rige cuál es la carga vertical resistente del muro, dependiendo si está entre 0 y PR entre 3, entramos a esta fórmula, y mayor a PR entre 3 a esta otra. Y la resistencia a cargas laterales está dada por la suma de la mampostería más la carga horizontal o por mallas de acero soldado, y aquí aparece la fórmula en donde aparece este valor F que permite calcular la resistencia de cortante. Debería existir una supervisión continua para garantizar el llenado de las celdas y cumplir con todas las disposiciones. Aquí podemos ver precisamente ejemplos de una mala supervisión y de detalles constructivos malos para este tipo de mamposterías. Como les comentaba yo, por ejemplo, aquí podemos ver cómo precisamente en el área de las esquinas es donde está el fracturamiento. Aquí se ve cómo las celdas no fueron debidamente rellenas. No sé si bueno, ahorita les muestro unas imágenes. Esta estructura nos tocó revisarla allí cercano a la oficina. Nos pidieron ayuda para revisar un edificio prácticamente
prácticamente nuevo, era de este tipo, y no eran viviendas económicas, y la gente había adquirido estas viviendas a un precio alto. Y si se fijan, aquí tenemos el problema en las aberturas, no fueron debidamente reforzadas. Esta es una estructura de refuerzo interior, y encontramos muchas aberraciones. Por ejemplo, aquí pueden ver que la junta entre tabiques solo la colocaban en la orilla del tabique, y con eso pegaban pieza con pieza. Tú por